capítulo 16, del 9 al 10, en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, para que usted vea qué es, cómo vamos a ir trabajando con este tema, y espero el Señor irlo terminando hoy. ¿Sí me ayuda? Sí, dice: vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Ok, entonces, esta muchacha era una criada, era una esclava, una sirvienta, y se le fue huyendo a Sara, porque según ella, pues Sara la trataba mal, escuche bien, y se fue. Y por allá, solita ella, pues se le aparece el ángel del Señor. Y cuando se le aparece, le dice: hey, Agar, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y a dónde vas? Y ella le dice: mira, primero ando huyendo de Sara, mi señora. Y el ángel no le preguntó: ¿por qué andas huyendo? Dime entonces, ¿qué fue lo que te hizo Sara? No le dijo así. Le dijo: vuélvete a tu señora y sujétate a su autoridad. De tal manera, dice esa versión, te voy a multiplicar a ti y a tu descendencia. Esa es la bendición. La bendición es de multiplicar. Cuando nosotros obedecemos la autoridad que Dios ha puesto en un lugar, mi hermano, trae multiplicación. Y multiplicación en todas las áreas. La espiritual es la primera, porque hay multiplicación de salud, hay multiplicación de bienestar, hay multiplicación de dones, hay multiplicación de experiencias con Dios, y no digamos en las otras áreas, la material, la física, que es con sanidad, la material, la económica. Y es aquí donde hemos estado platicando acerca de gente que no le gusta obedecer la autoridad y se está perdiendo de una gran bendición. Y esta es una de muchas bendiciones, porque el ángel le dice: ve, regrésate con tu señora y sujétate a su autoridad, de tal manera que yo te voy a multiplicar a ti y a tu descendencia. O sea, si alguien no es obediente a lo que Dios ha puesto, entonces ¿cómo va a haber multiplicación? ¿Cómo va a haber crecimiento? ¿Cómo va a haber desarrollo en todas las áreas en esos cristianos? Y ellos mismos se preguntan: ¿por qué no me desarrollo? ¿Por qué sigo estando donde estoy? ¿Por qué no he crecido? Ya soy antiguo en las cosas de Dios, y otros que tienen menos tiempo ya están haciendo lo que yo quería hacer hace 30 años. ¿Qué sucede? Porque hay unos que han decidido obedecer la autoridad. Y como resultado, el ángel dice: te voy a multiplicar a ti y a tu descendencia. En este caso sería: voy a multiplicar todo lo que tú hagas, y también tu simiente va a ser multiplicada, va a ser bendecida por tu obediencia. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Hay otras dos versiones que vamos a ver allí. Una de ellas es la Septuaginta. ¿Cómo es que dice? Sí, dice: y díjole el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y humíllate bajo su mano. Aquí ya nos agrega algo más. El ángel le dice: vuélvete a tu señora y humíllate bajo su mano. Realmente, cuando tú te humillas, no estás humillando delante de la persona, te estás humillando delante de Dios. Quiere decir: no quiero, en mi humanidad yo no quiero obedecer,
pero en mi espíritu me mueve a que yo obedezca. Eso se llama humillarse delante de Dios. Cuando tú haces eso, mi hermano, es algo tremendo, algo precioso, porque Dios ve tu humildad y Dios dice, se está humillando delante de mí. Cuando tú comienzas a obedecer al que Dios puso como cabeza de ese lugar, aunque no te guste a veces lo que esté decidiendo, pero media vez esté dentro de los parámetros bíblicos, tú dices, no me gusta, pero me voy a sujetar. Y es cuando tú te humillas delante del Señor y Dios comienza a obrar en ti, en tu vida. Para que tú pues seas cabeza, primero tú tuviste que estar debajo de la cabeza. Para que tú seas ahora una bendición, primero tuviste que obedecer para llegar a ser bendición. Así dice la Biblia en Génesis, ¿verdad? Que somos bendición, pero cuando somos bendición, cuando también obedezcamos. Amén. Amén. Y vea esta otra versión latinoamericana. Ella contestó, estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor, regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. Oiga, ahora esto es más tremendo todavía. Por aquí dice, habla, Padre. Regrésate con tu señora y póntete a sus órdenes con humildad. Cuando Dios decide poner a alguien, ya sea los que están aquí ahora o que sean otros, mi hermano, lo que está diciendo el Señor es, tú dile, aquí estoy. Amén. Aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? Aquí estoy para servirle al Señor. ¿En qué quiere el Señor a través de usted que yo sirva? Que yo sea un instrumento. Cuando tú te pones a las órdenes del que Dios ha puesto, mi hermano, va a traer sobre ti multiplicación. Y te vas a convertir en bendición. Amén. Yo sé que aquí hay solamente gente obediente. Y que esta palabra solamente está sirviendo para afirmar la obediencia. Para afirmar la obediencia que Dios ha puesto en nosotros. Porque yo sé que usted se ha puesto a las órdenes de las personas que Dios ha puesto en este lugar con humildad. Amén. Amén. Porque eso es lo que Dios está necesitando de su pueblo. Gente que se ponga a las órdenes. Y quien habló fue el ángel de Jehová. Y ya lo hemos estudiado con usted, que el ángel de Jehová es el mismo Dios. Y el mismo Dios le estaba diciendo a Agar, no le estaba preguntando, dime en qué te ofendió Agar, en qué te ofendió Sara, dime qué fue lo que te hizo, por qué estás huyendo de ella. No le dijo así el ángel le dijo, regrésate, vuélvete y póntete a sus órdenes con humildad. No seas soberbia, no seas soberbio, no seas orgullosa, pensando que sabes más que la persona que Dios puso allí. Puedes saber más, pero cuando tú te humillas delante del Señor, Dios también te va a bendecir y te va a multiplicar a ti. Escuche esta otra versión. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y humildemente sujétate a su control. Oiga, qué tremenda esta versión. Dice, regrésate y humildemente sujétate a su control. No es un control para mandar, pero esa dice, sujétate a su control. Hermano, eso es lo que hace falta en muchos cristianos. Porque no se quieren sujetar al control de Dios a través de una cabeza en una iglesia. Ellos quieren hacer su voluntad, ellos deciden hacer lo suyo porque ellos y Dios son mayoría, dicen.
sin darse cuenta que ese versículo nos está diciendo mucho. Nos está diciendo de que si tú y yo obedecemos, porque Dios, hermano, imagínense que todos aquí seamos Agar y que algo sucedió con la cabeza de esta iglesia y nos vamos los Agares, nos vamos todos y de repente el ángel de Jehová nos encuentra en el desierto. ¿Qué te hicieron? Porque ¿de dónde vienes? Es que vengo de aquí de Venecia, Señor. Vengo de ahí, me hicieron esto, me hicieron aquello, me hicieron lo otro. Oh, fíjate, Señor, estoy de tal manera que yo no sé, Señor, bendito, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dices tú, Señor? Y que después todos los Agares que nos fuimos escuchando de parte del Señor, regresa. Regresa y con humildad sujétate a su control. Señor, pero me ha herido, pero me ha hecho. Regresa. Señor, pero tú sabes lo que me ha hecho. Regresa. Amén. Regresa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Amén. Dios nos quiere bendecir. ¿Y sabes dónde ha tomado ventaja el enemigo en eso? En eso. Yo ya no porque Sara me hizo daño. Ponle un nombre tú a Sara, algún consiervo, algún pastor, algún líder. Es que Sara me hizo daño. Ya no voy a ir, Señor, ya no voy porque Sara me hizo daño. Y si dejáramos que Dios nos preguntara, así como hizo con Agar, que nos metiéramos con Dios y le preguntáramos, Señor, ¿será que está bien en aquel lugar donde yo salí? O donde yo me siento herido, donde yo me siento mal. Señor, ¿qué debo hacer? El Señor nos contestaría y nos diría, regresa. Amén. Porque te quiero bendecir a través de tu obediencia hacia la cabeza que Dios puso. Independientemente de lo que tú pienses que te he hecho, tú ve, porque yo te quiero bendecir. ¿Qué le haría Sara a Agar? Tal vez la trató mal, tal vez la regañó, tal vez la insultó, algo le había dicho y Agar dijo, no, ya no aguanto más, tanto que Sara me ha herido que hoy ya no aguanto, mejor me voy de acá. Y se fue a Agar. Pero Dios nunca te va a decir, está bien, hijito, que te hayas ido de ahí, está bien, ¿sabes qué? Vente al mundo. Él nunca te va a decir eso. El que va a decir eso es el otro, el colorado que va por ahí. Es el que va a decir, te fuiste de esa iglesia. ¿Y por qué te fuiste? Es que me dio la cabeza, me dio quien estaba ahí. Pues tienes muchísima razón. Yo te secundo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Mejor para que se den cuenta de que tú no lo vas a obedecer. Vente conmigo, vámonos al mundo. Para que mire el que está ahí que no le hace caso. Pero siempre obedeció a alguien. Mejor obedecer a Dios a través de las cabezas que Dios pone allí, a obedecer al chamuco, a obedecer, porque tarde o temprano es de obedecer a alguien, ¿o no? Sí, tarde o temprano es de obedecer a alguien. Ahora, vamos a equilibrar esto. Cuando Dios pone cabezas en un lugar, pone autoridades, es porque las autoridades también están bajo autoridad. Mateo capítulo 8, versículo 9, en la Biblia, en la versión PDT. Mateo 8, 9. Porque yo estoy bajo la autoridad de mis supervisores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Para que yo como cabeza pueda tener la facultad para que me obedezcan, yo también debo tener autoridades.
sobre mí a quién obedecer. Porque si no, también vamos a echar punta, como decimos por allá. Si usted me obedece, porque me obedece. Y ahora, ¿yo a quién estoy obedeciendo? Yo no obedezco a nadie. Yo solamente lo que Dios me diga, ya, ahí se acabó. No, entonces también estamos mal. Porque tiene que haber un equilibrio. Si tú obedeces como cabeza, los que están en esta casa, los que estamos en esta casa como cabeza, si obedecemos, pues la gente nos va a obedecer. Porque ahí se cumple el principio: lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Si no obedezco, ¿cómo quiero que me obedezcan? Por eso el soldado les decía: mira Jesús, yo soy una persona que estoy bajo mis supervisores. No creas que yo hago las cosas solo por así. Tengo gente acá y estoy bajo su autoridad y los obedezco. Y sé que es eso de obedecer. Por eso cuando yo le digo a un criado, ve, él va, porque él conoce que yo obedezco. ¿Por qué? Porque está sembrando bien. Porque él es obediente, por eso también sus ovejas son obedientes. En la medida que las cabezas sean obedientes a sus autoridades, así lo van a hacer también las ovejas a ellos, porque es un principio que debe cumplirse, y tanto para lo negativo como para lo positivo, pues se va a cumplir. Entonces, en Génesis, lo que daba a entender, bueno, ahora no humildemente, aquí estoy, señor pastor, señora pastora, aquí estoy, pero ahora es del lado de aquí arriba, de nosotros. ¿Queremos ser bendecidos? Entonces obedezcamos a nuestras autoridades. Si eres autoridad, obedece tu autoridad. Y si eres oveja, en este caso que tienes autoridad arriba, obedécele también. Amén. Sigamos. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Vamos a leer nuevamente la versión NBI. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra la que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Ahora traigamos eso a lo espiritual, porque ahí está hablando él de las autoridades públicas, pero si usted sigue leyendo, lo que él está dando a entender es que también las autoridades que Dios puso en una iglesia, en el ministerio. Entonces, ahí lo que está diciendo es que todas las autoridades fueron puestas por Dios, las eclesiásticas y también las de afuera, todas fueron puestas por Dios para que nosotros seamos dirigidos. Amén. Porque si no hubiera ninguna autoridad allá afuera, cuando hemos caminado con los hermanos que tienen vehículo y nos han dado raites para ir a Zamora a hacer asuntos allí propios, nos damos cuenta que aún habiendo autoridad, agarran el vehículo y lo ponen en un lugar donde no tienen que estacionarse, ahí no deben, ¿verdad? O si no, se pasa en el semáforo en rojo, cosas así. Si habiendo autoridad, miren lo que está pasando, no habiendo. Si en una iglesia no hubiera autoridades de parte de Dios, ¿qué hicieran? Dice que el
pueblo de Israel, cuando todavía no habían reyes, habían jueces. Pero cuando el juez moría y no había quien lo dirigiera, dice que la gente hacía lo que quería. Así es. Lo que le parecía hacía. Entonces, era un relajo. ¿Y qué pasaba después? Iban a adorar un montón de ídolos. Se desviaban. Necesitamos cabezas. Necesitamos autoridades a quien respetar y a quien obedecer. Veamos esta otra versión. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por su rebeldía. Pero mire esta versión que tremendo en esto último. El que se opone a la autoridad se opone a un decreto de Dios. Hemos hablado de los decretos con usted. Bueno, por lo menos los hemos tocado, ¿verdad? Entonces, en el mundo espiritual, Dios da un decreto. Y el decreto es: en esta casa yo pongo autoridades. Y el que se opone a esas autoridades se está oponiendo al decreto que ya Dios ha puesto. Amén. Y después dice: esa persona tendrá que entregar cuenta, pero dice de que va a responder por su rebeldía. Y la rebeldía, estuvimos hablando, que va muy asociado con ser contumaz. Entonces, ¿cuántos cristianos contumaces hay en la iglesia que ellos quieren hacer lo que quieren? No, ellos, solamente ellos. Como lo que vimos el día lunes, ¿verdad? Oh Señor, dime dónde encontrarte, porque no quiero estar buscando a tus pastores. Así decía, ¿verdad? ¿Y qué le respondió el Señor? Sí, vete por aquí, hijita. No. Ande, le decía, así le digo, sigue la huella de los pastores. No los quieres seguir, ¿verdad? No los tienes que seguir.